Piden la detención de Alejandro El Pollo Cerviño, el conocido locutor, está acusado de abuso sexual infantil. ¿Qué es lo que se sabe hasta ahora, Leo? Bienvenido. Hola, buenas tardes. Y lo que tiene que ver con este hombre que está acusado del abuso sexual gravemente ultrajante de su hijito en una causa que se inició una denuncia en 2020 y que tiene que ver con una causa muy difícil, con una denuncia gravísima contra este hombre que ahora está imputado, que ya conoce algunas de las pruebas que hay en su contra, pero que todavía no declaró ante la justicia. Mira, está el doctor Juan Pablo Gallego, que es el abogado de la familia de la mujer. Doctor Gallego, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal, Antonio? Ahora, ¿la Cámara Gesell determinó que sí efectivamente abusó del menor? Sí, efectivamente. Esta es una causa que lleva unos 3 años. Yo la tomé hace un tiempo. Me sorprendía porque la prueba ya era muy importante, muy significativa. Ha habido pericias sobre Cerviño, también sobre el niño. El niño ya había relatado estos hechos hace 2 años. Se exigió que los vuelva a relatar y fue algo que pocas veces visto. Los hechos que describió este niño, actualmente de 8 años, incluso delante del juez y delante de la fiscal. La fiscal, cuando terminó la declaración del niño, le pidió perdón a la madre por las demoras que han tenido y por todas las demoras que esta causa ha llevado, aparentemente porque la persona era famosa, ¿no? Así que, en concreto, hace 48 horas fue llamado a prestar declaración indagatoria. Concurrió, pero se negó a declarar, de modo tal que en estas horas se está definiendo su procesamiento y el pedido de detención que hemos formulado, ¿no? Sí, ¿por qué tarda tanto? Y aparte, ¿no es revictimizar 3 años, al nene Leo. que tenga que volver a declarar todo, Juan Pablo? Sí, a mí, como le comentaba Antonio, me sorprendió muchísimo cuando tomo la causa que ya existía una declaración donde el chiquito, incluso en su corta edad, había podido describir los hechos, había podido describir la escena del crimen. Por supuesto, lo identificaba a su progenitor como el autor. Estaban las pericias, entonces estaba todo dado para no volver a molestarlo. De hecho, mi planteo inicial fue decir, bueno, ya el niño habló, que actúe la justicia, pero bueno, forzaron. A veces yo creo que se subestima incluso a un niño, ¿no? Que además ha sido periciado en cuanto a la verosimilitud de su discurso y demás. Entonces, bueno, el niño fue casi compelido a declarar nuevamente, va a la Cámara Gesell, insisto, ahí yo he estado presente, estuvo presente el juez de garantías, la fiscal, y fue realmente, pocas veces uno escucha tantos Sí, es hechos estremecedor. atroces, ¿no? Ver un chico que cuenta esto es algo estremecedor. Pero ¿cómo tremendo. es el protocolo para este y para todos los casos donde hay una denuncia por abuso sexual a un menor? Porque la verdad que llama la 3 atención años. que pasen 3 años, que el chico haya tenido que contar lo que vivió por lo menos en 2 oportunidades. Me pregunto qué pasa con el resto por ahí de las familias que tienen situaciones similares, cómo se realizan las denuncias, cuáles son los tiempos procesales. Aquí yo creo que ha habido un trato privilegiado, vaya a saber por qué. Creo que ha habido acciones de lobby sobre la justicia de Quilmes para demorar esto, porque está muy bien tu pregunta, porque justamente tanto para aclarar el caso, sino además para generar digamos, un paneo general sobre la cuestión. Cuando el niño hace ya más de 2 años lo citan a la primera entrevista y ven que el chico cuenta todo con lujo de detalles, yo aún no intervenía, como dicen, no, este chico no está preparado para declarar, cuando ya había declarado todo. Declaró. Pero ya contó. Claro, y eso que contó igual fue periciado, digamos, para determinar las características del niño, la verosimilitud, y fue comprobado. Pero aún así la justicia no hizo nada hasta estos días. Yo pedí, con posterioridad a la Cámara Gesell, que es muy reciente, pedí en 5 oportunidades consecutivas que lo llamen a indagatoria, finalmente lo llamaron y se negó a declarar. Como ustedes saben, por supuesto que negarse a declarar es un derecho constitucional, pero ninguna persona, digamos, en mi conocimiento, ninguna persona inocente de un delito de estas características se calla la boca y no se defiende. Juan Pablo es el hijo. ¿Cómo? Es ¿Cómo? el hijo. Sí. Es el hijo. Claro. Sí. Automáticamente salís Sí. a hablar. Sí, Antonio, la verdad que en mi experiencia, y bueno, por supuesto ustedes como comunicadores, tantos casos, la verdad que no dejamos de sorprendernos y a veces nos cuesta
poder internalizar que esto ocurre, pero ocurre y ocurre mucho más seguido de lo que uno lamentablemente cree. Yo soy especialmente cuidadoso, yo jamás sostendría desde lo profesional una imputación de la que no esté convencido, pero acá no hace falta que yo convenza a nadie o que yo convenza al periodismo. Acá están las pruebas abrumadoras en la justicia que con mucha demora ahora parece que va a tomar las medidas y probablemente en estas horas haya una definición del caso, ¿no? Tanto, ¿hace cuánto tiempo él no se podía acercar al hijo? Digamos, ¿cómo se hacen este tipo de casos hasta que se tienen las pruebas? ¿Cuánto tiempo pasó, digamos, que él no podía tener contacto? Es también muy importante contestar esto porque estos casos suelen venir acompañados de procesos en la justicia civil y de familia, que a veces en vez de colaborar y de proteger al niño, lo que hacen es decir, bueno, que le den visitas, que le den visitas, que le den visitas, de manera tal de impedir que el niño hable. O sea, esta mamá vive un verdadero calvario hace ya más de 4 años y es acosada en ambos fueros de la justicia de Quilmes. Por eso que espero que en estas horas, ya con todo establecido... Habla de acoso. ¿Qué tipo de acoso? Porque justamente es, por supuesto que el señor Cerviño inicia demandas en el foro civil. Claro, porque tengo entendido, sí. Buenos días, doctor, sí. Que él durante todos estos años no lo vio a su hijo. Efectivamente. Ahí entonces, por suerte, la justicia lo protegió al menor después de las primeras pericias. Yo intercambié recién unos mensajes con Cerviño. Sí. Cerviño me contestó al respecto, porque le dije que íbamos a estar tocando este tema. Sí. Me dice que está todo en la justicia, que es un tema muy sensible y que hay un menor, que es su hijo, que solo pensemos en eso, nos dice a nosotros como periodistas, en realidad nosotros tenemos la obligación de tocar este tema, porque además está usted como invitado, que solo pensemos que el nene lo vamos a exponer brutalmente, que hay una medida cautelar por estas cuestiones, me dice Cerviño, y que el niño ahora tiene tan solo 8 años y que pensemos en su vida de ahora en adelante. Estas son las palabras textuales del intercambio recién que tuve por WhatsApp con Cerviño y que obviamente es un tema delicadísimo para tratar, pero lo que más me interesa decir en este caso, como lo expuso su mamá en el video, el niño estuvo expuesto 2 veces, o sea, exponer, ya está expuesto el niño y en esta situación me parece que lo único que hay que hacer es ver qué va a hacer la justicia al respecto. Pero el que le arruinó la vida es el papá. Claro, lo arruinó. Claramente. Si es, Por si eso. es cierto todo esto, si la justicia determina que todo esto es cierto, el que le arruina la vida Pero hay al una hijo cámara es el- Gesell. Ahora, ¿no? claro, Me equivoco. 2 cámaras cámaras Gesell, ¿no? Gesell. Bueno, Dos entonces, declaraciones. no es un tema menor. Por eso. O sea, esto es de una gravedad absoluta. Claro. Ahora, ¿por qué hablaba la mamá de que estaba protegido, Cerviño? Porque si Bueno, bien es una persona del medio, yo lo conozco de hace muchos años trabajando, no es una persona poderosa. Digo, Claro, ¿desde qué lugar siente ella que estaba Lo que protegido? uno advierte en el contexto de Quilmes, hasta donde yo conozco... Él es oriundo de Quilmes. Claro, es o era la voz del estadio de Quilmes, casualmente lo atienden los abogados más importantes de Quilmes, con muchísima llegada a los fueros, y esta protección se ha visto. Insisto, como vos decís, yo socialmente lo he visto en los medios, y como decís vos, no creo que sea dueño de un canal. Digamos, No, es un trabajador. Llevando sí, la cuestión al absurdo, pero evidentemente que la protección básicamente se focaliza en Quilmes. Insisto y lo digo a todos quienes me conocen, yo a las personas que... Yo soy una persona de generalizar, yo defiendo niños, defiendo mujeres, pero no, yo estudio el caso por caso, jamás participo de una imputación de la cual no esté convencido. Y bueno, creo que la justicia en estas horas está dando la razón, ¿no? Pero doctor, a ver, vayamos a ser lo más imparcial posible. Muy bajo de... Seamos lo más imparcial posible. Sí, sí, No, hay 2 cámaras Gesell. claro. La cámara Gesell, participan psicólogos, psiquiatras, juez, abogados. Hay un montón de personas que van escuchando y sacan conclusiones. Al chico lo van llevando a que vaya contando. Y si después dice lo mismo, evidentemente el abuso está. Desde Y el aparte punto hay de una vista- pericia Probado. física que demuestra que hay abuso. Sí. O sea, no hay mucho más. Al menos se lo preserva. De hecho, no mostramos el rostro, no lo nombramos. Por supuesto. Pero la realidad es que el hecho ocurrió. Uno puede agarrar, intentar, qué sé yo, morigerarlo, pero la verdad en mi caso no me interesa morigerarlo, pues es un tipo que abusó de su hijo. Sí, Cuando sí. tenía que edad.
Es tremendo. Tres. La denuncia es con el niño con 5 años. Claro. Los abusos habrían ocurrido Sí, con anterioridad a sus 5 años, muy pequeño. Lo que se dice o lo que se piensa lamentablemente y lo más triste es que ocurrió en la época de la pandemia, donde el niño pasaba mucho tiempo conviviendo con su papá. Doctor, me quedé pensando en esto de los tiempos. ¿Qué pasa en aquellos casos donde tal vez al chico le cuesta más hablar, entonces simplemente está la primera denuncia, que puede ser de la madre, y después se complica el tema de la cámara Gesell o no da un resultado definitivo? ¿Después qué pasa con la vinculación con el padre? Yo creo que la justicia es poco cuidadosa en estos casos. Aquí, afortunadamente, digo entre comillas, porque como dijo Antonio, ya quedó expuesto el niño, fue victimizado. Claro, no es el caso, Claro. por eso No es el lo caso. pregunto, porque hay un montón de madres que por ahí dicen, Sí. bueno, pero habló conmigo, no se anima, la cámara Gesell no es definitiva. Bueno, en esto parece que la justicia nunca determina de entender protocolos razonables de que es muy difícil esperar que niños de 3 o 4 años puedan relatar una relación sexual como la podríamos relatar nosotros Sí. ante desconocidos. Entonces, muchas veces descartan de plano, revictimizan, revinculan, etcétera, y 5, 6 o 7 u 8 años después se termina comprobando. Entonces hay todo un calvario. Entonces, quienes trabajamos en esta materia, yo digo, porque a veces se dice estos temas son imposibles de probar. Digo, para mí el abuso sexual no es difícil de probar. Es una rama muy especial y muy distintiva en el derecho Sí. para probarla, pero digamos, a mí me ha tocado probarla en distintos casos y todas estas personas están en la cárcel y no porque lo haya dispuesto yo, sino porque al final lo comprobó la justicia. Entonces no es tan difícil de probar, pero digo, a veces... Yo creo que hay, respondiendo un poco a la pregunta, creo que hay hasta una cuestión cultural. Fíjate lo que dice Antonio, que todos los pensamos, aquí muchos somos padres de familia, a veces cuesta tanto internalizar y en lo cultural dicen, no puede ser. Ahora, ese no puede ser cuando está la prueba abrumadora, no es que obvio. no puede ser. Tengo acá información que me dicen que él ha sido alejado en su momento cuando la denuncia apenas lo alejaron de sus 2 trabajos, me dicen acá colegas, de sus 2 trabajos que tenía en el momento y le dijeron que hasta que se resuelva la cuestión iban a ver qué pasaba. Esto entiendo que ocurrió hace un montón, o sea que ahora con esta denuncia ya directamente podría ir a prisión. Yo imagino que en este estado y ante su negativa a declarar y brindar un elemental descargo para que cuanto menos la justicia conozca su versión, creo que la pena en expectativa por el concurso de delitos en que viene acusado es altísima y creo que es fundamental que la justicia no permita que esta persona hoy se pueda fugar, o sea que tiene que proceder el procesamiento y la detención y creemos que esto tiene que ocurrir en estas horas, ¿no? Doctor, convengamos que hay 2 causas que corren por cuerdas separadas. Una es la civil y otra es esta que es la penal. Sí. Ahora, el tema es cómo compatibiliza una con otra. Bueno, porque muchas veces pasa que la justicia civil tiene unos tiempos muy largos e intenta resocializar. Exacto. Y cuando hay un caso de abuso es muy difícil. Bueno, yo estoy trabajando en un proyecto que tiene que ver con un proyecto de expediente único en materia de niños y también en lo que significa en materia de violencia de género. Claro. Vieron que permanentemente vemos, aparecen mujeres en situaciones desgraciadas y después resulta que esas mujeres habían hecho 15 o 17 o 19 denuncias. Sí, o que tenían el botón antipánico, Claro, que en tenían distintos total... juzgados civiles y uno no se entera, el otro no se entera y después ocurre una desgracia. Entonces, este tipo de disciplinas requieren de un expediente único, ¿no? Porque si no, aparece disperso o también aparece la voluntad de algún órgano de favorecer o de proteger y pasa el tiempo y aumenta la desgracia o se llegan a hechos más graves. Un niño que podía estar protegido permanece quizás 3 años más siendo abusado o una mujer que venía siendo objeto de violencia termina violentada 4 años más y nadie la escucha hasta que termina. Entonces creo que esto es algo de lo que tenemos que discutir en serio y unificar criterios y que haya un expediente de seguimiento que dé una alerta para entender que la justicia tiene que actuar. ¿Y qué pasa, No, pero aparte hay un doctor? dato, que lo que dice usted es clave, ¿no? Porque también hay un dato no menor, que es la autoridad de aplicación. Es decir, que se las dote de recursos para que puedan seguir las causas. Efectivamente. Porque muchas veces pasa que en Fiscalía de Violencia de Género notifica a un policía, chao, hasta luego, una restricción y nada más. Entonces hay que buscar la manera. Es así, Antonio. Yo creo que el cambio cultural y el cambio de leyes todavía no está acompañado de una implementación real, Claro. de una capacitación real y de entender esto. Sí. Lo que ustedes preguntan, a veces yo creo que hay operadores, no siempre, yo trato de no ver fantasmas, digo, no siempre es que hay un encubrimiento, no siempre, pero a veces hay falta de capacidad. Claro. Hay operadores judiciales que creen que un niño de 1 año y medio que sea abusado debería contar
y explicar una relación sexual. Entonces digo, ahí a veces hay incapacidad. Entonces creo que esta es la pata que nos está faltando en la justicia argentina. Capacitar, generar protocolos y que a la vez lo que se implementa a partir de normas internacionales baje a la práctica para que exista protección y que además los casos se puedan resolver con otra celeridad, porque por supuesto también puede haber una denuncia que no sea correcta. Una falsa denuncia. Efectivamente, y la persona que fue objeto de esa denuncia tiene derecho a que rápido se resuelva. Como digo, no me siento infalible, pero en mi caso jamás haría o acompañaría una denuncia que a todas luces yo la vea falsa, porque realmente es espantoso si nos ponemos en el lugar de una persona falsamente imputada. Obvio. Pero no es por supuesto, el caso, porque aquí existe prueba abrumadora. Lo que quiero dejar en claro es la cantidad de años que Cerviño deja de ver a su hijo. Sí. La justicia nunca intentó una revinculación. Sí, existen una cantidad de expedientes anexos, precisamente como estaba Antonio, en el juzgado de familia, donde hay cuestiones de comunicación, cuestiones de alimentos, cuestiones de visitas, incluso, y pasa esto que estas causas a veces los grupos familiares, en vez de decir, bueno, acá hay algo grave, que se investigue rápido o que si sabemos, esto se condene, a veces hay complicidades, hay propios familiares de Cerviño, en el caso que también piden comunicación para ver si logran frenar a que el niño hable. Aquí han trabajado peritos. Acá han trabajado peritos de nota, incluso con anterioridad a mi intervención, y todas las pericias que perjudican a Cerviño son pericias oficiales. Entonces creo que la protección y la demora, creo que lo que le faltó a esa protección es, Cerviño solo se expuso a pericias que lo dejan muy mal parado, él mismo. Entonces, acá el cúmulo de prueba es abrumadora y está producida en pericia oficial, porque a veces también se dice no, porque el que... es de parte. Claro. Aquí no hay personal externo a las propias oficinas periciales, Doctor, que haya generado esta prueba. quiero que hagamos un punto porque ya tenemos en contacto a Cintia García, que es la denunciante, la expareja de Cerviño. Y bueno, no sé, Cintia, la verdad es muy difícil de abordar un tema como este. O sea, a nosotros nos cuesta desde acá, me imagino que para vos también debe ser difícil contarlo, pero ¿cómo querés abordarlo vos? ¿Cómo querés empezar? Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. La verdad que para mí es muy doloroso tener que hablar de todo esto. Son muchos años de lucha, de tratar de conseguir que sea escuchado el nene y de conseguir justicia. Es un camino muy difícil. Muchas pericias, porque no solamente las pericias que tiene hechas en el juzgado, sino de todo su equipo de terapeutas de hace muchos años, desde que él tiene 3 años, que vengo teniendo un montón de informes de muchos terapeutas, de psicólogas, psicopedagogas, de médicos, de su psiquiatra, que vienen indicando que sucede algo. O sea, no es que es algo improvisado, hay todo un trabajo de un cuerpo médico también atrás que avala todo lo que se comprobó después en la justicia. Cintia, hay un montón de gente que por ahí nos está mirando y descubre también cómo se llevan adelante estos procesos, viéndonos a nosotros, sin entrar en detalles. Yo te quiero preguntar, ¿qué es lo primero que hiciste? ¿Cuál fue tu primer accionar? ¿Hablar con la psicóloga? ¿Hablar con la maestra jardinera? Cuando noté algo raro, obviamente que lo hablé con el papá, que éramos pareja en ese momento, y le dije, me parece que le está pasando algo. Él me decía que no. Yo digo, no me quedo tranquila, y luego empecé a llevar a una psicóloga, a una psicopedagoga, a hablar en el colegio, con su pediatra, y empecé a moverme. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Sospechabas vos? No sabía qué le pasaba, me daba cuenta que estaba raro, que le pasaba algo, pero no sabía qué. Después cuando descubrí lo que era y tuve la confirmación por una terapeuta, ahí hice la denuncia. Que podría ser un momento terrible para vos, Cintia. Sí, es durísimo. ¿Era la pareja todavía en el momento? No, pero aparte cuando vos ves... No te lo imaginás, nunca. No, es inimaginable. Le va a pasar algo así a tu hijo, y menos desde su propio padre. Nunca... que en su propia casa vivía el horror que vivía mi hijo. Sí. Y digamos, ¿qué fue lo que te llamó la atención? ¿O cuál fue la alarma que te llevó a hacer todo esto? ¿Qué es lo raro? Él era un niño muy alegre y había perdido la alegría.
y empezó a tener algunas conductas sospechosas que a mí me llamaron la atención. Son cosas muy sutiles, pero que bueno, una madre se da cuenta cuando hay un cambio, hasta en el brillo de los ojos, lo veía diferente. Sí. Había perdido el brillo. Sí, perdió la alegría, ya no jugaba, rompía sus juguetes, no dibujaba, hacía todos trazos como de descargar. Sí, en rebelde. Un montón de otras más son bastante privadas, que bueno. No, no toquemos al menor, ni lo privado, nada de eso. Preservémoslo. Sí, canciones con un contenido extraño, que son con las que, bueno, no sé si puedo contar eso, pero bueno, con todo eso yo me fui dando cuenta y los terapeutas también. Cintia, acá y un momento, sí. quiero seguir con esto. ¿Hubo un momento que vos lo encaraste a él, te sentaste con él y dijiste, mirá? No, porque nosotros nos separamos por violencia. Entonces yo cuando termino de la confirmación de lo que pasaba ya no tenía contacto con él a causa de que es una persona muy violenta y teníamos una perimetral justo en el momento de la confirmación. Acá estábamos hablando con el doctor de cómo fue todo el proceso, de lo largo que habrán sido estos 3 años. Sí, fue muy largo. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se avanza? ¿Vos sentís que por ahí tu hijo tuvo que declarar más veces de las que los tendría que haber hecho? ¿Sentís que estuvo bien? No, yo creo que él tuvo que declarar muchas más veces, que con todo lo que ya había en el año 2020, cualquier otra persona en ese momento estaría detenido, estaría procesado, que cuando alguien del otro lado tiene abogados que tienen cierto poder o cierto manejo de los vínculos y de las relaciones, o la persona les cae simpática, no creen a los niños. Siento que es así, que con todas las pruebas que había, él ya debería estar detenido, que es un peligro para la sociedad, porque además él tiene el poder de los medios de comunicación en sus manos. O sea, están teniendo una persona que hace estas cosas y que tiene el poder de los medios de la comunicación en sus manos, que puede acceder a un montón más de potenciales víctimas que cualquier otro. Me parece que sí, que este caso ya está durando mucho y que es hora de que el nene sea escuchado, que se haga justicia y que él pueda tener una vida tranquila. ¿Tiene una vida tranquila hoy? Sí, él está feliz, tiene obviamente muchas terapias, hace un montón de actividades para sanar, porque estuvo muchos años sin poder dormir por las pesadillas. Ahora es un nene feliz, logró salir adelante, tiene un montón de amigos, le va bien en la escuela. Él vive contento, pero este tema lo llaman a cada rato a hablar, a declarar. El lunes pasado tuvo que ir por otra causa paralela a esta, y estuvo todo el fin de semana sintiéndose mal por los nervios de tener que ir. O sea, es algo que ya tendría que estar finalizado. Por suerte el doctor Gallego pudo acomodar la causa, se corrió al fiscal que estaba y ahora la nueva fiscal está trabajando bien. Dejemos hacer una pregunta al doctor Gallego. Doctor, ¿ustedes pidieron la detención o ya tiene pedido de detención? Nosotros pedimos la detención y la reiteramos a raíz de la negativa a declarar para que conjuntamente con el procesamiento sea detenido por los riesgos procesales que significa que esta persona se profugue o que atente contra la continuidad del proceso, ¿no? O que mantenga en riesgo a las víctimas. Así que... Este es un dato no menor. No es menor, y que hayan corrido al fiscal. Recién nos explicaba la mamá que corrieron al fiscal del caso. ¿Por qué se lo corrió? Bueno, yo veía justamente cuando llega la causa con tanta prueba y veía que justamente el que era fiscal especializado, justamente hablábamos de especialización, el que era fiscal nombrado como especializado, con esa prueba denegaba la citación de Cerviño y denegaba las medidas más elementales. Esto es lo que nos hacía ver que había una protección. Hicimos planteos, incluso ante el Procurador General, y efectivamente se designó una nueva fiscal. Esta fiscal, en mis narices, le pidió disculpas a la mamá, a quienes están viendo, porque hubo que forzar otra citación para que el chico no solo diga lo mismo, sino que termine diciendo más detalles. Les cuento como agregado, digamos, ¿no? Porque, fíjense, no solo se da esta paradoja de que el acusado se lo convoca a declarar y se abstiene de declarar, que es su derecho. Sus peritos en la Cámara Gesell no hicieron una sola pregunta, porque era
era que el chico siguiera dando más detalles, o sea, ni siquiera Era mucho peor. buscaron, claro, encontrar ningún elemento más. Sí, Estaban perdón. rogando que termine la cámara Gesell, ¿no? Cintia, sí, te escuchamos. En el año 2020, después que el nene habló en 3 oportunidades, la perito que lo defendía a Alejandro firmó a favor de Bernardo y renunció al equipo de abogados que tenía en ese entonces, por lo contundente que fue lo que declaró el nene. Claro, lo que pasa es que yo creo, a ver, la verdad que nunca participé en una cámara Gesell, ¿no? Pero yo creo que cuando un chico se expresa con esa contundencia que están relatando ustedes, debe ser algo, aparte de ser algo escabroso y tremendo, debe ser terrible. No me quiero poner en tu lugar, Cintia. Debe ser terrible, más usted, o Juan Pablo como abogado, debe ser algo terrible, debe ser estremecedor. Sí, es encontrarte con el infierno, ¿no? Porque es justamente ver esto que a veces lo podemos hablar acá, incluso en abstracto y con tanto respeto, pero bueno, eso es el infierno mismo, es decir, cómo un chiquito de 4 años puede atravesar por una experiencia de esta naturaleza. Y lo grave del abuso es este abuso de poder y este abuso de confianza por personas tan sensibles y tan cercanas. Esto es tan, por eso es tan, a veces... Es el padre, Juan Pablo. Claro. No es y cualquiera. ellos eran pareja en ese momento, que eso es lo que yo no sabía que Cintia nos aclaraba, porque a veces estamos por ahí mal acostumbrados a casos donde ellos no están juntos, entonces no tienen la oportunidad de ver la relación que tiene con el padre o con la madre. Acá encima eran pareja. Sí, entonces la propia casa fue el infierno para este niño. Por supuesto, y entrampado, y con un niño que no puede entender, porque el niño lo que espera de un padre y de una madre es amor, es protección, amor. Entonces no está preparado siquiera para entender esos actos, pero esos actos lo trastocan de por vida, porque es justamente que la persona que debía protegerte te realiza este tipo de actos. ¿Se le hace pericia psiquiátrica al denunciado también en estos casos? Hay una pericia psiquiátrica y psicológica de... ¿En este o en los otros? Sí. A veces las evitan, por eso en este Pero caso... acá a mí hubo, ¿no? Acá la hubo. ¿Y qué dijo la Junta Pericial? Bueno, es terrible, es terrible y no fue impugnada por Cerviño. La Junta Pericial en relación a Cerviño da características, digo, a grandes rasgos. Siempre hay que ir, yo soy abogado de caso por caso, no generalizo, no digo como este es así, este es parecido a tal, pero la pericia de Cerviño es bastante parecida a la que en su momento pudimos hacer al cura Grassi, por ejemplo, ¿no? Son perfiles que hay una dificultad muy grande para controlar impulsos, agresivos en la sexualidad, con cierto infantilismo en la sexualidad, es decir, toda una serie de conclusiones que son demoledoras, y las hizo la oficina pericial forense oficial de la provincia de Buenos Aires sin que Cerviño la haya impugnado, y por supuesto que ya no tiene tiempo de impugnarla, ¿no? Pero aparte, este tipo de psicópatas cosifican. Claro. Entonces, para él su hijo era una cosa. Efectivamente. Y hablamos de un hijo, que es cuando uno conoce al amor verdadero, ¿no? Y haber cosificado a lo que uno supuestamente más quiere, te pone al descubierto que es un tipo peligroso. Es tremendo porque el daño... Yo siempre, por supuesto, aliento a quienes, como en el caso de Cintia, protegen a un niño, y como ella cuenta, y uno escucha también, más allá de tener oportunidad de hacerlo en otro ámbito o en mi estudio, bueno, este esfuerzo que ella está haciendo porque el chico continúe su socialización, su educación, sea atendido, es muy importante. También creo que hay que dar un mensaje, es decir, el abuso en un niño es, como se suele decir, un balazo en el aparato psíquico, es algo destructivo. Si lo hace un padre es peor. Ahora bien, digo, también el mensaje de que si hay un familiar protector o una madre protectora, como es en este caso, es muy importante, y pensar que esto tenga salida, ¿no? Entonces, y creo que la respuesta de la justicia también es una respuesta importante y terapéutica para un niño, que le crean, ¿no? Porque con toda una atrocidad, entonces esto permite cerrar ciclos. Entonces digo, por eso es tan importante que la justicia en este particular rubro funcione, porque acá está en juego la vida y el desarrollo de vida de centenares de niños abusados. Estamos viendo una película hoy en el cine que cualquiera que la vea, Sonidos de Libertad, Sonidos ¿no? de Libertad. Puede ver, claro, nos asombra tanto este fenómeno, pero este fenómeno existe, y existe a nivel universal, y existe en distintas instituciones. Entonces, esto nos pone, digamos, en esto, ¿no? De decir, esto que nos parece imposible existe, y existe de manera absolutamente masiva, lamentablemente, ¿no? Juan Pablo, te agradezco muchísimo. Cintia, muchísimas gracias por tu valentía, por seguir hasta las últimas consecuencias
Te mandamos un beso enorme y Juan Pablo un gran abrazo. Gracias. Gracias, Antonio. Gracias a todo el equipo. Muchísimas gracias.